En medio, al centro de los músicos, dice, vamos, los cantores iban delante, los músicos atrás, y en medio estaban las doncellas tocando panderos. Por eso es la ubicación como los pongo aquí en la plataforma. Es decir, que los músicos no tenían que verse mucho. Bueno, eso era lo que el Señor puso ahí, ¿cierto? Pero de todas maneras no importa quién se vea, lo importante es de que no esté en nuestro corazón para ser vistos. Porque si no buscamos el aplauso humano, nuestra alabanza puede ser vertical, pero esa no es la que queremos. La que queremos que sea una alabanza, ¿cómo sería? Horizontal. Si es así, es para la gente, ¿verdad? O vertical sería para el Señor y horizontal viendo el horizonte. Entonces, sería el plano, lo que quiero ver, el plano. Puede ser nuestro chofar hacia la gente, o nuestra voz, o hacia el Señor. Y todo lo que hagáis de palabra o de hecho, hacedlo para el Señor. Entonces, qué bueno que en nuestra actitud, como quiero abarcar todos los grupos ahorita, es Dios nos ha estado visitando y Dios quiere visitarnos aún más. Básicamente lo que yo visualizo que viene una metamorfosis en nuestros cultos, de más gloria. Pero para eso se necesitan hombres y mujeres humildes. Amén. Entonces necesitamos una actitud correcta. Mire, habla del desfile acá. Sin embargo, David dice en un texto, me acuerdo cómo yo dirigía las multitudes en gran fiesta, cuando yo me encargaba de llevar el arca a la casa de Dios. Así dice un versículo. Pero sin embargo dice, pero ahora derramo mis lágrimas delante de ti. Quiere decir que no dejó de tener una vida devocional. Entonces, ahora nosotros tenemos el privilegio de estar en la casa, distintas casas del Señor. Amén. Pero tanto debe de el que canta arriba y lo hace de una manera espectacular, cuando está abajo debiera hacerlo igual. Sino que lo que cambia, tanto el que está abajo como el que está arriba le está cantando al Señor. ¿Cierto? Muy bien, estamos de acuerdo entonces. Entonces, nos toca a nosotros que ver que definitivamente tenemos que manejar una buena administración de lo que hacemos. Y dentro de eso están las diferentes ubicaciones. Me era importante que estuvieran los ancianos. ¿Por qué? Porque los ancianos están para ser administradores también. Y es sumamente importante saber cómo estamos, si no vamos a estar bateando y dando golpes al aire. Tenemos que saber qué es lo que está pasando en nuestra reunión. Ahora, la importancia, porque básicamente lo que estoy visualizando con lo que le estoy dando es parte de las operaciones ministeriales, parte de las funciones, parte de lo que hace cada grupo. Y eso es sumamente importante y darle una luz acerca de algo más. Segunda de Crónicas 20:28, y dice, llegaron a Jerusalén, venían marchando, venían de librar una gran batalla. Usted apunte el versículo 20 y lo lea en su casa, que es importante. Tuvieron que orar, tuvieron que clamar, tuvieron que gemir, tuvieron que buscar a Dios. Aparte de eso, Dios los bendijo, les dio abundancia, les dio una gran riqueza en medio de la batalla, pero ellos regresaron con una actitud de gratitud. Dice, llegaron a Jerusalén al son de salterios, no salterio, ¿va? No era el que era un montón de brinquitos, no. Salterio era un instrumento musical. Y al son de arpas, también trompetas, y entraron así a la casa de Dios. Si nosotros venimos así, cañones, de afuera para adentro, ¿cómo serían nuestros cultos? Calidad. Pero a veces venimos calentando para entrar.
o estamos calentando ahí arriba. No, debiéramos de venir ya con el buen ánimo y conectados a una vida espiritual. Básicamente nosotros estamos provocando nuestro final. Y de acuerdo a lo que hacemos, así será nuestro final. Punto cero es saldos rojos, borracho, drogadito, lo que uno era antes, lo perdonaron a uno, está en cero. Ahora, saldo azul, ¿qué has hecho? O salvo escasamente por fuego. Porque la obra de cada uno va a ser premiada. Entonces todo lo que tú haces, tu obrar de palabra o de hecho, es para el Señor. ¿Verdad? Y cuando venga el pastor de los pastores, Él premiará a cada uno. Bueno, no le di bienvenida a nadie, perdónenme, todos sean bienvenidos. Aplauda a los bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Entonces, luego veo otro texto, no voy a ser muy abundante, eso espero. Éxodo 15, 2 al 3. Jehová es mi fortaleza. ¿Para cuántos Jehová es su fortaleza? Y es mi canto. Es mi canto. Lo hace personal. Entonces el que se canta, lo que se canta es mi canto. Muy independiente quién cante, quién dirija. No, usted le está cantando a Dios. Así es la palabra de Dios no deja de ser la palabra de Dios, muy independiente de quien hable. Es decir, Dios usa a quien quiere usar. Lo importante es que haya un corazón humilde para recibir la palabra, aunque se necesitan los intérpretes de la revelación. Y hay varios niveles de intérpretes, de eso lo voy a explicar en estos días. Que el Señor me ha estado abriendo la palabra de una manera muy especial. Ahora, ha sido mi salvación. Definitivamente es el que nos ha socorrido en todo tiempo. Este es mi Dios y ¿qué? Lo alabaré. Eso independientemente de qué función tengas, muy independiente de qué nivel tengas, sea lo que sea. No hay que tomar la mentalidad que dice, no, los maduros, esos son los que ya no alaban. No, los maduros debían de estar más de cabeza, como los ancianos del cielo, tirando su corona. Es decir, que eso es de todos. ¿Verdad? Yo digo un dicho, allá en mi pueblo de maduros se caen los matasanos. Y el que los conoce cuando se caen se hacen pedazos. Solo lo que se ve como un pastel estrellado en el suelo. No, el que esté firme, mire que no caiga. Entonces nos toca que estar firmes. Entonces dice, este es mi Dios, lo voy a alabar, Dios de mi Padre, lo voy a ¿qué? Enaltecer. Ahí va nuestra expresión. Y también va nuestra función y nuestro servicio, porque lo que hagamos de palabra o en los hechos, nuestras funciones, es para Él. Luego entender de que dice Jehová es varón de guerra. Y si hay guerra, quiere decir que está en los tunazos. No le extraña a usted que tenga problemas si el Señor es varón de guerra. Usted es soldado, ¿verdad? Así dijo David, ustedes son el escuadrón, ¿cómo dijo? Son los escuadrones de Jehová de los ejércitos. Así le dijo a Goliat. A quienes has venido a desafiar. Y ese escuadrón con un montón de garrotes, que no tenían espada ni nada. Sí, pero Dios los veía como un escuadrón de ejército. No es el garrote, no, que es Dios. No es con espada, sino es con su Santo Espíritu. Le hace aplauso. Esa batalla se libra así. Y donde hay un pueblo que sabe alabar, Dios va a hacer maravillas, va a hacer milagros, va a hacer prodigios. Porque Dios no puede negarse a sí mismo, y lo dice Él. Y si lo dice, lo cumple, porque Dios no tiene sombra de variación. Ahora, básicamente quiero tocar algunos ángulos. Los servidores, la alabanza,
los dones en la asamblea. Asamblea, la reunión de los santos, la reunión del pueblo. Y dentro de eso, básicamente, Dios nos creó para alabanza de su santo nombre, y eso es a todos. Y Satanás pedía servicio, Jesús le dijo: solamente a Él lo serviréis. Entonces los que servimos, a Él le servimos. Entonces nos toca que ser nosotros de buen ánimo, no que sabiendo que al quien estamos sirviendo es a Dios. Y Dios es digno de ser alabado. Dice: gloriosa sea su alabanza. Ahora, entonces hay un proceso dentro del plan de rescate. Dice la Biblia acá, y resulta que aquí hay dos versos que arrojan luz a muchas cosas. Dice acá en el 6, 1 al 2, Reina Valera contemporánea, dice: en aquellos días el número de los discípulos iba aumentando. ¿Es bueno o malo que los que se alcanzan vaya aumentando? Bueno, porque Dios está salvando personas. El número iba aumentando, pero los crecimientos dan problemas. Los crecimientos dan problemas, lo que se ve aquí, pero son buenos problemas, porque le da oportunidad a muchos de servir. Dice, los discípulos iban aumentando, pero también comenzaron, ¿qué empezó? Murmuración. ¿De dónde vendrá la murmuración? ¿Quiénes estaban murmurando? Dice ahí, habían murmuraciones. Vamos a ver, ¿a quién estaban murmurando? Y dice de los griegos en contra de los hebreos. Quiere decir que ya se estaban alcanzando, aparte de hebreos, griegos. Aunque a los griegos también les llamaban gentilidad. Le decían gentilidad, gentil a todo aquel que no era israelita. Y pues se quejaban de que en la distribución diaria de ayuda a las viudas, a los griegos, no era tan bien atendida. Los griegos no eran tan bien atendidos. Entonces los 12 convocaron a todos los discípulos, viendo el problema. Ahora, en aquella época se daba una cosa. Las gentes vendían sus casas, vendían lo que tenían, y quienes administraban toda la iglesia. Por eso tenían que darle comida a todos. Sin embargo, era sombra de lo que iba a pasar, porque ahora nadie vende su casa y nadie se la entrega a la iglesia. Entonces, tampoco la iglesia puede darle a nadie. No, que la iglesia pide. Y pide porque Dios pide que se le dé lo que es de Él. Amén. Él dice, el que no trabaja, ¿qué dice? Que no coma. Entonces empieza a cambiar el modelo, ¿verdad? Porque definitivamente, fíjese que en tiempos pasados, yo he pasado ya varios tiempos, y Leo, estuvo buenos tiempos, Leonardo, y mucha gente llegaba a pedirme pisto, ¿verdad? No, usted, que perdí para el bus, que pedí para esto. A cada rato llegaba gente por todos lados, y lo que se le decía, en el pastel. Él ya sabía, ¿verdad? Porque la iglesia no, gente que no conoce. Mire, y gente que ni es comprometida con la iglesia, no está nada que ver con la iglesia. Mire, ahorita estábamos hablando algo muy interesante, y estaban hablando de los parásitos en el cuerpo de Cristo, y eso estaba duro. ¿Cuántos conocen una solitaria? Y la Biblia habla de los parásitos, yo lo encontré. ¿Qué hace un parásito? Una de esas, las que son bien largas, ¿cómo se llaman? ¿Ah? Solitaria. Vos estabas ahí cuando se estaba hablando, así que yo tengo un testigo. Y la solitaria crece como ¿cuántos metros? Es bien larga. Larga. Y se pone dentro de todo el intestino, y se pone en el intestino delgado.
porque ahí es donde está todo el alimento. Entonces, la solitaria es un parásito que lo que hace es comerse los nutrientes del cuerpo. Qué cardíaco, ¿verdad? Pero nosotros no somos parásitos. No estamos comiendo los nutrientes, los beneficios de la casa de Dios. Amén. Y no estoy insultando a nadie, no, que vea el retiro por internet allá en Dallas y lo va a oír. Pero no le va a predicar eso, fíjese. No, que murmuraciones y de la ayuda, de la comida, pues habla de la comida. Sin embargo, en aquella época, pues le decía, vendían sus propiedades. ¿Se acuerda que hubo un señor llegó y dijo, todo lo he vendido, y cayó muerto? Y dijeron, ¿por qué le habéis mentido al Espíritu Santo? Y de ahí entró la señora y dijo, sí, nosotros vendimos todo, también sáquenla. Digo, y los jóvenes eran galanes que sacaban cadáveres en aquella época. Pero déjeme entrar aquí porque usted me quita el tiempo, hombre. Básicamente encontramos aquí problemas muy, al menos estamos viendo algo acá. No voy a abundar en eso, no, que quiero meterme a la estructura. Por causa de los problemas se planificaron. En medio de las necesidades hay que planificar. ¿Y quiénes lo hicieron? Los ministros, los apóstoles. Había cambiado. La planificación había cambiado según la necesidad. Organizaron jerarquías, habían jerarquías dentro de la iglesia. Fueron surgiendo hombres, fueron surgiendo obispos, fueron surgiendo obreras. La mayoría de iglesias se formó por obreras y luego enviaban a los obispos para que cubrieran las casas. Esa es la historia. Entonces se iba desarrollando la iglesia, pero aquí vemos los inicios. Integraron nuevos diáconos. ¿A quienes había que integrar? Aquellos que habían dado testimonio dentro del tiempo que estuvieron congregándose para servir. Ahora, integraron nuevos diáconos y así evitaron, ¿qué evitaron? La murmuración y la división. Entonces los servidores en una casa sirven también para evitar la murmuración. Y si somos servidores, mucho menos en nosotros debe estar la murmuración. Hello, somebody. Así decía un predicador que oí. Un americano, muy bien. Entonces, nos toca a nosotros ver el desarrollo. Entonces, ¿qué había pasado? Dijeron los ministros, nosotros no podemos ir a atender las mesas, porque si nos ponemos a atender las mesas vamos a descuidar la palabra. A nosotros nos toca que dedicarnos al estudio de la palabra, a la oración y al estudio de la palabra. Corintios 3:1 dice, yo no pude hablarles como personas espirituales. ¿Cómo estaba esa iglesia? Carnal. Pero a un principio no siempre fue así. Después en el 2 Corintios dice que tenían todos los dones, una iglesia muy espiritual, pero todavía tenían problemas. Ahora, sino como a gente carnal, como a niños. Dígale que está a su lado, niños. Gálatas. Si hay rivalidades entre ustedes, ¿acaso no digo que son carnales? Así le dijo a Gálatas. Entonces, murmuración y carnalidad, está cardíaco, ¿verdad? Pero está diciendo ustedes andan, tienen problemas entre ustedes. No digo que son carnales, entonces quiere decir que la iglesia debía de estar bastante calmada en problemas. Gracias acá, la iglesia está bien. Era uno que otro clavo, pero bueno, es parte del... A veces clavos de ferrocarril, pero toca que bregar con ellos. Ahora, solo que, dice acá, solo que está bajo tutores y guardianes hasta que el tiempo señalado por el Padre. Pero está hablando
a niñez. Por eso, si nos vamos ya al aspecto real de la niñez, por eso hay necesidad de lugares donde se atiendan niños. Niños, hasta el tiempo señalado el padre. Entonces hay un tiempo, y luego pues hay tiempos cuando el que está allá ya no debe de recibir, no tiene un nivel espiritual, si lo enfoco al nivel de niños. Tampoco podemos pedirle a un niño espiritualidad. Aunque el papá lo ponga con corbatita y con saco, sigue siendo el mismo niño. El traje no cambia al monje. Entonces, si mira al anciano así, con su hijo así entacuchadito, sí, pero es niño. Y no se le puede decir, si tu papá es anciano, sí, pero yo soy niño. Sería no se le puede exigir. Va a pensar como niño y va a actuar como niño. Así que eso no debe estar en nuestra mente, porque a veces nosotros juzgamos a un niño por lo que hace el papá. Pero el trato es individual de lo que cada uno hace. Amén. Bueno, entonces necesidades de distintas áreas. Ahí están los hermanos sirviendo, los maestros. Pero veíamos a un principio la necesidad de estructurar, porque la iglesia fue estructurada a un servicio devocional. Y hay necesidad que cada quien haga lo que le corresponde para el desarrollo. El ministerio, el ministro y el ministerio. El ministro es el delegado, sea pastor, evangelista, el nivel que tenga en su función o especialidad, o un apóstol. Ahora, él tiene que formar una estructura. Él es el ministro y el ministerio está formado por las distintas delegaciones. Es decir, parte del ministerio, el área de niños, parte del ministerio, alabanza, parte del ministerio, allá, y donde se está haciendo discipulados, obreros, todo lo que se está haciendo, parte del ministerio. Pero va bajo el centro del ministro, que es a quien Dios delega. Mire, el ministerio, la iglesia trabaja no por un orden democrático. Es decir, si es democrático, sería la voz del pueblo mandando al pastor. Y Dios no está trabajando con el pueblo, no, que está trabajando con cabezas. Entonces pone ministros que son, entonces el orden es teocrático. Dios, los ministros, y recuerden el orden de Apocalipsis. Dios, el Padre, enviaron un enviado, a un arcángel, lo enviaron al apóstol Juan, para que el apóstol Juan transmitiera la enseñanza a los ministros, a los siervos, y los ministros a la iglesia, es decir, a la iglesia y luego al resto del mundo. Es un orden. Fuera como que en tu casa mandara a tu hijo. Hay un texto mero cardíaco por ahí que habla de cuando hay niño consentido, entonces gobiernan los homosexuales, dice, o afeminados en la iglesia. Eso lo dice la Biblia. Entonces, falta de una identidad como hijo en el orden de estar bajo autoridad. Entonces, hay áreas que atender. Hay desarrollo de la iglesia. Ahora, aquí vemos ya ayudas. Bueno, y ayudas, pero en el caso de habían ayudas disponibles a trasladarse un pueblo a otro para ir a ayudar al ministro. Eso dice. Timoteo era un hombre, tremendo hombre, servidor, pero dice, procura venir a verme, porque Demas, se llamaba un discípulo, me ha desamparado. A veces hay caídas, hay bajas. No debieran, quisieran los que no debieran, pero hay. Prefirió irse de este mundo, prefirió irse a este mundo y se fue a Tesalónica. Se fue al mundial. Me dejó. Crescente, otro discípulo, se fue a Galacia, y a ella lo había enviado a Galacia. Y a Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Entonces ahí están las ayudas ministeriales.
Y definitivamente el desarrollo dentro, es decir, ¿quién está enviándolos? El ministro, el apóstol. ¿Por qué? Porque ya habían dado una talla y había una mayor entrega. Entonces, al que más se le da, más se le demanda. Ahora, al grado que estos hombres se movían, ¿cuál era el transporte en aquella época? No era la vuelta de esquina. Qué bueno que en tren, en bus, voy a agarrar mi carrito, no, y voy a agarrar mi camello, dije, me voy. ¿Cuál sería el bus? Si tenía, si no, a Dodge patas, dijo alguien. Mire, está llamando. ¿Cómo llegó esto? Por una carta, pidiendo auxilio. Entonces, hay que entender, hermano, el orden de autoridad. Por eso es que está lo que es cobertura. Cuando alguien está cubierto bajo la autoridad, uno está delegado. Y Dios trabaja por coberturas, por niveles de autoridades. Es más, dice, al anciano, si alguien viene a quejarse, no le ignóralo. Si una persona. Pero si vienen tres, entonces préstale atención. No aceptes ninguna acusación contra un anciano si fuera solo por una persona. Y eso está establecido. ¿Por qué? Porque el anciano ya está a otro nivel. Debieran de estar, o deben de estar. Es parte del proceso del crecimiento. Ahora, vemos ahí que está manejando Pablo las necesidades de la expansión. Ahora, dentro de los que estaban aquí debían de estar dispuestos a ir a donde se les va, pero cuando ya están en un nivel de, Señor, yo quiero que tú me envíes. ¿Cuántos desean ser enviados? Entonces a la hora que le digan, ¿usted está dispuesto a dejar su casa? Ya no oye el amén. ¿Está dispuesto a dejar su familia? Fíjese, estamos viendo el nivel, ya el otro nivel. Me voy a mudar, hermano, me voy a mudar. Entonces, ahí está, compromiso y por fe. Porque los enviaban, pero tampoco les daban. Hubieron algunos sin alforja. En el camino, dijo el Señor, donde les den de comer, ahí entrenle. Y hubieron otros que les dieron alforja. Entonces hay enviados con alforja y hay enviados sin alforja. Fíjense, yo me acuerdo cuando el Señor me trajo para acá. Yo le creía al Señor y quería venirme. Salí de un campamento de Bristol, en Pensilvania, con $100 para Nueva York, sin saber a dónde iba a ir a dar. Yo le había creído, le había dicho a mi esposa, mira, el Señor me está llamando, me voy. Y estuvimos ¿cuántos meses separados? Como 2 meses. Pues eso quiere valentía. Como que a mí me anestesiaron, porque como que anestesian a la gente. ¿Y qué voy a vivir? ¿Qué iba a hacer? Alguien por ahí dijo, a un basement te van a meter, donde hay cucarachas y ratones. Hermano, donde llegué a un principio no era un basement, por si al caso. Después sí. Pero básicamente, entonces, el apóstol entrega legado a personas que han sido fieles y se han desarrollado dentro de la congregación. No se puede enviar a un neófito o a alguien que no ha crecido espiritualmente dentro de las funciones. Hubieron hombres servidores y tenían llamado y fueron enviados debido al tiempo que fueron llamados, según el Señor inquietó. A diferentes ciudades fueron probados. Hubieron varios delegados. Priscila y Aquila fueron discípulos de la iglesia de Éfeso, donde Pablo estuvo e invirtió más tiempo en 2 viajes.
Ahí enseñó Apolos, ahí enseñó Timoteo. Tremendos hombres de Dios de una iglesia apostólica. Y estos hombres estaban bien doctrinados. Imagínense que empecemos a hablar sunergos de la visión. Cuando llegó Silas y Aquila y encontraron a Apolos, los discípulos le hablaron a ese ministro que era tan elocuente. Mire, esto, así dicen las escrituras, y por lo tanto usted está predicando que Cristo está por venir, y Cristo ya vino y ya se fue. Estaban doctrinados y mantenían una visión, entendían el panorama. A través de la enseñanza, la doctrina le pone el panorama a uno, dónde está y a dónde va. Le pone el panorama a dónde va a llegar. El Señor es el camino, el Padre es el final. Estamos en la tierra, esperamos terminar en Jerusalén celestial. Tenían un plan. Ahora, Andrónico significa vencedor. Y Junías, compañeros de prisión. ¿Quiere decir que en medio de los tunazos también ellos los metieron en el bote? ¿Usted se recuerda que es el bote, la cárcel? Porque aquí hay gente americana, ¿verdad? La cárcel, por andar predicando a Cristo. Compañeros de prisión. ¿Se recuerda que en una de ellas le dice a Pablo a uno de ellos: mira, están los dos ahí, ¿qué tal si te cantas unos coritos? Démosle, pues, dijo. Los dos ahí. Y cuando empezaron a cantar, la cárcel se estremeció. Y Dios sobrenaturalmente hizo que las cadenas y todo quedaran en suelo. Definitivamente qué lindo ser enviado, pero saber de que Dios está con el que envió. Por eso hay que estar seguro de que el Señor lo está enviando a uno. Le da ese aplauso al Señor, es decir, estar en la función. Trifena y Trifosa. Qué nombre tan chilero, ¿da? Doña Trifena y Trifosa. Obreras. Es decir, que están en su casa. Muchas estaban en casa enseñando. Sin embargo, ellas no iban a ser las pastoras, aunque hay pastoras. No, que luego Pablo empieza a poner obispos en cada iglesia de las que se desarrollaron. Entonces quiere decir que a veces, aunque a uno le dé el privilegio el Señor de levantar algo, Dios es el que pone quién va a estar ahí. Porque se está trabajando no para uno, sino para el Señor. Entonces qué bueno que no en guerra avisada no hay muertos. No, usted sí es mi discipulado. ¿Cómo no, verdad? Déjeme ver las manos. Está agujereado. Déjeme ver los pies. Y a ver si murió y resucitó. Porque el dueño es Cristo. Él murió a favor de nosotros. Él es el dueño. Entonces, mi iglesia tampoco. Nosotros somos servidores del Señor. El dueño de la casa es Él. Entonces, están las obreras. Tercio y Marcos, compañeros de viaje. Habían quienes se encargaban de acompañar al apóstol en los viajes. Epafrodito, compañeros de milicia en medio de los tunazos. Es decir, de que y entre la sombra de Pablo se formaron otros apóstoles. Pero es un desarrollo que lleva la iglesia. Entonces, nos toca que ver, hermanos, que cada quien es ubicación. No la mentalidad, si yo soy anciano de plano que ya soy pastor de aquí al año. No. Puede que el Señor solo llamó para que sea una ayuda ministerial, un escudero. Porque a veces la gente ve, y eso lo digo así en libertad, porque el que llama a los ministerios es Dios. Quien llama a los servidores es el ministro. Busca ayudas, ponlas. Pero quien llama a los ministros es Dios. Entonces uno tiene que entender que hay llamados primarios. Ahora,
Corintios, 2 Corintios 4:1, todos deben de considerarnos como servidores de Cristo. Está hablando de los apóstoles. El ministro, un servidor, ¿de quién? Danos ayudas, servidores de la casa, servidores de la iglesia. Las cabezas ministeriales, servidoras de Cristo. Y luego dice, administradores, ¿de qué? De los misterios de Dios. Pero ¿cómo se van a tener misterios si no hay quien los revele? Es decir, que el que tiene el ministro está conectado al fluir del mover del Espíritu Santo para que le revelen. Y luego dice Pablo, oren por mí para que la palabra me sea revelada. Entonces, aquí vemos funciones en cuanto a niveles de funciones apostólicas. Entonces el ministro, el misterio es un secreto sagrado. Son cosas que se dan reveladas, extraídas en lugar santísimo. Es como el sumo sacerdote, que era el que entraba a ministrar al lugar santísimo. Y dice Dios, si hay profeta, yo le hablaré, me presentaré a él, le hablaré en visiones. Es decir, hay hombres que Dios les abre los ojos. Pero entender los diferentes niveles en cuanto al desarrollo. El Espíritu es el que revela las cosas escondidas. Entonces, hay un desarrollo de funciones. Ahora, dice Pedro 4:10, ponga cada uno al servicio de los demás el don que haya recibido. ¿Usted tiene un don? ¿Cuántos tienen un don? ¿Sí? ¿Qué don tengo? Si usted está casado, va a decir la esposa, tengo a don Juan, va a decir. No estamos hablando de dones. Estamos hablando de dones espirituales. Dios tiene hombres, dones en forma de hombres. Dones en forma de hombres, dice la Biblia. Hay hombres que son regalos para la iglesia. Entonces hay ministros, personas que Dios las puso para edificar la iglesia en sus diferentes manifestaciones. Entonces hay diversidad de dones. Y los dones están en diferentes ubicaciones del cuerpo, que es la iglesia. Como un cuerpo. Hay manos, hay pies, hay de todo, ¿verdad? Hasta hay codos, ¿verdad? Pero eso es otra cosa, ¿verdad? Hay de todo en el cuerpo. Hay cabeza, hay boca, hay ojos, hay de todo. Y cada quien en la ubicación que tiene que administrar esa gracia que Dios le dio en el don que le dieron. Recuerde que le dicen a Timoteo, aviva el don que recibiste por causa de la imposición de las manos. De mis manos, dijo él. Entonces quiere decir que alguien puede descuidar el don que tiene. Y hay quienes lo pueden apagar y hay quienes lo pueden enterrar. Entonces, aviva el don. Si tienes algo, no dejes que se muera. No, que avívalo, manténlo en servicio, en acción. Es parte. Entonces dentro de eso están diferentes funciones, y dentro de eso podemos hablar dentro de los servidores que alaban, que tocan, que ministran, que cantan, que tienen diferente talento, que enseñan, que administran, que dirigen. Habla la Biblia de diferentes funciones. Y que se haga bien. Los ancianos, no todos los ancianos enseñan. Tomen en mayor estima a los ancianos que enseñan, dice la Biblia. Pero quiere decir que puede haber ancianos sirviendo, pero no por el hecho que son ancianos, son de los que predican. Lo dice la Biblia. Es un resumen así rápido en cuanto dentro de lo que estamos tratando de hablar del servicio, la alabanza, los dones en asamblea. Hermano, hay quienes aconsejan, pero hay quienes que para aconsejar no conviene.
son peligrosos. Mire, el ministro tiene que tener ojo para saber quién es quién. Y aún así se confunde el ministro. Fíjese, imagínense un soltero que se ponga de consejería de matrimonios y le van a presentar unos clavos de ferrocarril. Mejor déjela y se quita el problema, diría el joven, ¿verdad? Y no es así. No, que tiene que aconsejar de acuerdo a la palabra. Entonces quiere decir que los que aconsejan deben ser personas que manejan la palabra de Dios y tienen el espíritu para decirle las cosas. Entonces, viendo acá, entonces hay varios puntos tan interesantes dentro de la plataforma de servicio. Hermanos míos, cuando se reúnan, ¿cuándo nos reunimos? ¿Alguien sabe cuándo nos reunimos? Sí, pastor, los martes, los viernes, los domingos y cuando hay eventos especiales. Amén, ¿verdad? Y algunos que son cada 8, ¿verdad? ¿Cómo así cada 8? Cada 8. No dejen de congregarse como algunos ya lo hicieron por costumbre. Entonces hay gente que no se congrega, sí puede, pero no quiere. Pero dice, redimamos bien el tiempo. Y el que redime está aprendiendo todo lo que debe, se está capacitando. Ahora, lo que hagan, dice, aquí están los servidores. Lo que hagan, los que tienen que ayudar, ayuden a los demás. Unos pueden cantar, los que pueden, otros no pueden cantar. Es la verdad. Mire, si me pone a mí a cantar, se vacía la iglesia. Y yo no le conté pues que lo mío fue debut y despedida. Una vez canté y nunca más me pusieron a cantar. No sabían lo que se estaban perdiendo. Bueno, otros pueden enseñar o comunicar lo que Dios les ha mostrado. Son 2 niveles: enseñanza y los que predican mostrando el rema que Dios les ha dado. Otros pueden hablar en idiomas desconocidos. ¿Qué es eso? Lenguas. O traducir lo que dice el idioma. Aquí está hablando, miren pues, hay que manejar bien este don. Hay quienes tienen el don que tienen un mensaje y lo dicen en lenguas, pero no tienen la interpretación. Entonces habló las lenguas, de repente, ¡pah!, por allá cayó la interpretación. Eso está diciendo. Otro interprete, otro traduzca lo que dice esos idiomas. Si alguno habla en idiomas desconocidos, que no sean más de 2 o 3 personas. Eso es hablar en lenguas. Y que cada uno espere su turno para hablar. Entonces hay que manejar algo. Si alguien está hablando lenguas y ya se sabe que es mensaje, el que sabe que tenía mensaje debe de bajarse, porque se tiene que hacer en orden. Y el que es maduro le atina cuando está un novato empezando, entonces tiene que manejar. No siempre hay que profetizar, no culto tras culto, no. Es decir, hay que dejar que otros también se desarrollen. Aunque la unción puede caer, entonces otra cosa. Mire, el hablar en lenguas, uno puede pararse y empezar a hablar en lenguas. Es normal. Bueno, yo puedo hablar en lenguas sin necesidad de estar haciendo nada. Mi espíritu está activo. Y nuestro espíritu debe estar activo. Me acuerdo una vez que a mí me agarró alguien, una tía, Dios la bendiga, y me preguntó, en parte de su ignorancia, pero yo estaba recién convertido y cargaba el espíritu. Hablaba en lenguas, el Señor me había hablado. Ella estaba enfermita y estaba por morirse. Y me dijo, ¿ya sos creyente? Sí, le dije. ¿Y tenés al Espíritu Santo?, me dijo. O quizás si latinaba, ¿verdad? Y me dijo, ¿habla en lenguas pues? Yo en teléfono. Padre Santo, y se puede.
Habla en lenguas. Y empieza a hablar en lenguas. Mire, el espíritu, si usted lo está en su correr diario espiritual, usted puede empezar a hablar lenguas en un momento así. Sin ningún. Y con los ojos cerrados, no, con los ojos abiertos y cerrados. Eso no depende. Si abrir los ojos le molesta, pues ciérralos. Eso es normal. Ahora, pero aparte está el lenguaje que uno habla comunicándose con Dios, y aparte es el lenguaje que tiene mensaje. Son dos niveles de lenguaje. Cuando uno habla sus lenguas, a uno mismo se edifica. Dice, no sean más de 2 o 3 personas, que cada uno espere su turno para hablar. Además, alguien debe de traducir lo que se está diciendo. Aquí están los intérpretes de las lenguas. Y quiero marcar algunos puntos. Ahí mismo está hablando servidores. Dentro de ese bloque está hablando enseñanza. Dentro de ese bloque está hablando alabanza. Dentro de ese bloque está hablando de alabanza y adoración. Está hablando lenguas. Está hablando profecía. Ahora, también está hablando de la palabra. Es decir, enseñanza. Y ya que nosotros, si manejamos este tipo de domingo, podemos poner escuela dominical, podemos poner los que tienen algo que el Señor les haya mostrado, el predicador, sería la palabra. Pero dentro de eso, también dentro de nuestra liturgia está la ofrenda, el darle a Dios, el honrar a Dios. Entonces está dentro del panorama de la asamblea, del culto. Y claro que hay algo interesante. Y son 2 textos diferentes, pero hay que saber manejar esto. Ancianos, los que tienen dones. 1 Corintios 14, 27. No más de 2 o 3 deben de hablar lenguas. Ese es el mensaje en lengua. 2 o 3. Y que alguien interprete. Entonces quiere decir que dentro de la liturgia debieran de haber gente que habla lengua y otro que interpreta. A veces alguien trae lengua e interpreta, pero no más de 2 o 3. Ahora, está el siguiente movimiento. 1 Corintios 14, 29. Que 2 o 3 personas profeticen. Detengámonos ahí. Es otro nivel. Profetizar es empezar sin hablar lenguas. Así dice el Señor, y empieza a hablar. No hay lenguas. Esa es la profecía. Lo otro es lenguas e interpretación. Entonces el anciano o el que ministra debe saber, bueno, va uno que habló lenguas y otro interpretó, va otro, va otro, va otro. Bueno, hay profecías. Entonces el que tiene ese don debe ser, ya fue uno, ya no me toca. Porque el espíritu está sujeto a uno. Uno puede parar o puede seguir. Puede esperar su turno. Es decir, que el espíritu de la profecía está sometido a nosotros. Entonces debieran de haber, entonces pastor, quiere decir que podemos pasarnos de 3, 4. Sí, si se dio que hubo lenguas, interpretación. Y si hubo profecía. Pero si vieron lengua, profecía, así. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, y el que está en el micrófono también debe de ser cuidadoso, no correr a poner el micrófono porque alguien está hablando lengua, no, pero sí ser chispudo, estar ahí. Tiene que trotar un poquito, ¿verdad? Porque si no llega tarde a la hora del mensaje. Es decir, que el que está ministrando tiene que estar abusado para llegar y saber a quién ponerle el micrófono. La persona que recibe el micrófono ya oyó su voz y ya sabe. Mire, el que está profetizando está consciente. Está consciente de lo que está haciendo y está diciendo. Solo cuando una persona queda endemoniada si no sabe lo que hizo.
Hasta los borrachos saben lo que están haciendo y se hacen los locos. Siempre llegan a su casa aunque están bien borrachos. No me di cuenta. Entonces, estamos hablando de que es el mover de interpretación, lengua e interpretación. 2 o 3. Entonces, el que está ministrando dice, bueno, ahorita hubo una profecía, bueno, ahorita había un intérprete, bueno, esto, más o menos 3, 4 llegaron, ahorita haremos ahí. Es decir que la persona tiene el espíritu sometido a sí mismo. Si a uno le van a decir, mire, baje sus lenguas, es que no puedo. No, sí se puede. Es decir que es manejable, es parte de lo normal. Para que se ministre y no que se haga, dice, para que todo se haga ordenadamente. Entonces uno sabe, bueno, tú eres maduro y ya te usa el Señor, bueno, pero dale chance también a otros, no de lunes a domingo, calcetines flamingo, ¿cómo era algo ese? No, es decir, 1, 2, muy bien, luego esperemos, pero si no hay, y el Señor te envió la unción, pues gloria a Dios, porque el Espíritu está sujeto al hombre. Amén. Pastor, ¿y eso dónde lo dice? Lo dice la Biblia. Recuerden que la gente que profetiza está en control ¿de qué? De su espíritu. Es decir que puede ser, bueno, bajo. No, él empezó, no, me toca. Mire, la iglesia de Corintios era una iglesia que estaba tan enriquecida de dones. Por eso tuvieron que regularlos, porque si no, ¿quién paraba? Entonces era por cuestiones del orden del santuario. Ahora, la gente que profetiza está en control de su espíritu y puede turnarse con otros. Entonces, ¿sabe? Tiene que esperar o tiene que saber que hay que turnos. Amén. Entonces es parte de lo que tenemos que manejar nosotros. Pues Dios no es un Dios ¿de qué? Entonces, de desorden. Entonces todo tiene que hacerse ordenadamente. Porque si la trompeta no da un sonido cierto, ¿quién va a entender? Ahora, los dones son dentro de la adoración y la alabanza. A la hora de la administración, es el tiempo que se da. Sale ahí, tiempo de dones, se adoró, se alabó y ahora la tierra está propicia. Y dice, ¿cómo? Dice, de desorden sino de paz, como en todas las reuniones. Eso es, en todas las reuniones. ¿De quién? Del pueblo santo de Dios. Entonces parte del proceso dentro de esto. Ahora, nos toca que ver que es parte de la idea de lo que nosotros manejamos. Gracias a Dios tenemos un mover conforme a lo que dice la Escritura. Si hay profecía, es decir, si hay servidores. En el antiguo pacto los cuatitas, los cuates, los cuatitas eran los encargados de atender el mobiliario del tabernáculo. Ahí están los 5 niveles, las 5 funciones dentro de la plataforma del mover del tabernáculo antiguo. Pero ellos se encargaban de llevar, acarrear, desarmar, era su función de servidores. En el caso, pues, hay servidores. La Biblia habla de que debido a la necesidad, surgió la necesidad de poner diáconos. Amén. Ujieres. Hay un tiempo para alabar, definitivamente, se toma un tiempo moderado, aunque si es el Señor el que está marcando perder los turnos, pues gloria a Dios. Pero eso tiene que verse a nivel generalizado. Entonces el ministro, el sacerdote de la casa, tiene que ver, bueno, es cuestión de que el Señor quiere que solo se alabe, que sea darle libertad al espíritu de la alabanza de oración. Entonces ya el Señor es que lo marca así. No siempre sucede. Hay diferentes expresiones, manifestaciones del espíritu. Entonces, sobre todo lo importante que el Espíritu Santo sea el que inspire,
en lo que hacemos. Porque el Espíritu Santo inspira. Inspira en la alabanza, inspira en la palabra. Mire, está la participación, y yo ya concluyo. Está la participación del Padre, está la participación de Cristo. Es decir, que hay una multiparticipación en el mover del Señor. Voy a ver si logro ver acá algo. Muy bien. Hebreos 2:12, diciendo: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Himnos. Eso habla de Cristo, del Padre. Y está el Espíritu Santo acá también. En cuanto a dice, hablando entre vosotros con salmos, himnos, cantos espirituales. Entonces, el que nos ayuda a la conexión espiritual es el Espíritu Santo. Pero inspira, es decir, que te provoca, te hace sensible. Pero eres tú alabando, eres tú adorando. Si no, sería Dios alabando a Dios, Dios adorando a Dios. No, eres tú, es tu espíritu. ¿Verdad? Y cuando uno está inspirado, siente la unción. Entonces siente la unción, es decir, siente la presencia del Señor. Pero está provocando la inspiración en ti. Eres tú cantando, eres tú alabando. Está el Padre en medio de la reunión, en medio de lo que está haciendo. Y este texto es muy confrontante. Jehová tu Dios está en medio de ti. Sofonías 3:17. El héroe, me gusta como esta versión, que te salva. Ahora, ¿qué dice que él hace? Salta de gozo. Si el Padre salta, ¿y sus hijos? Dice, saltaremos como becerros de su manada. ¿Cuántos pertenecen a la manada del Señor? Que 6 saltos de alegría. Dice, al verte a ti, Él se pone contento. Él busca a ¿quiénes? A los adoradores, pero busca a otro montón de personas que le enseñé una vez acá. Él va a renovar, va a refrescar su amor. Qué chico cuando uno siente que Dios lo ama, ¿verdad? Y por ti, ¿qué hace? ¿Qué dice? Danzará. Y lanzará gritos de alegría, pero luego lo pone aquí confrontante. Dígale que está al lado, como lo haces tú. Entonces, hermano, quiere decir que nosotros tenemos que ser crazies. Perder la compostura. Porque Dios es digno de ser alabado. Amén, le hace aplauso fuerte, es digno de ser alabado. Bueno, nos ponemos de pie. Vamos a orar, a darle gracias al Señor. Y luego vamos a hablar ya en cuanto a puntos de la reunión. Que para eso los convoqué. Amado Padre, gracias por tu bondad, tu misericordia para con nosotros. Señor, se cumpla ese plan, se cumpla el mensaje profético, la inspiración profética de lo que tú dices. Aún, Señor, de enviar personas a otros lugares, enviarlo a las naciones, a donde tú quieras, que hayan personas que se dejen formar y que tú, Señor, des el testimonio cuando sea el tiempo, que cada quien pueda desarrollar su función, que pueda crecer, que pueda madurar, que pueda retener tu palabra, tu sana doctrina. Señor, danos la gracia para dar un culto a como es digno de ti. Donde está el Espíritu de Dios, dice tu palabra, ahí hay libertad. Concédenos esa libertad, ese mover del río del Espíritu en nosotros. Te lo ruego, Padre. En nombre de Jesús, hable sus lenguas. Que abra norbanaita. Que aranara narvanaita. Tu espíritu con Dios. Y abra narvanaita.